Ahora esperamos que a través de tu Espíritu Santo puedas exhortar a estos jóvenes reunidos en este lugar. Permite, Dios, que mis palabras puedan ser sazonadas con sal y preparado cada corazón para recibir lo que tú tienes que enseñar en esta tarde. Padre amado, haz de mi lengua la pluma del escriba para escribir en cada corazón a fuego la revelación de tu palabra que viene del cielo. Como ministro tuyo, bajo delegación de tu Espíritu Santo, solamente me toca pedirte, Dios amado, como lo dijo el profeta Isaías, haz de mi lengua una lengua de sabio para saber qué palabra hablarle a aquel que está cansado. Y dame lengua de discípulo para con una palabra sostener a aquel que está quebrantado. Haz sensible nuestros oídos para escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. A este Dios que ha sido tan bueno, que ha sido tan maravilloso para con nosotros. No sé si alguien me alcanza la mesita que está atrás. Puedo bajar, ¿cierto? Me siento más cómodo. Ahí rápidamente alguien viene. Espero no estar haciendo nada indebido. ¿Ya? Quiero hablar algo que Dios puso en mi corazón. Le decía desde el momento que me extendieron esta invitación ya hace un par de días, un par de semanas. Y ciertamente yo quiero hablar de talentos. Y quiero jugar un poco con la palabra porque en definitiva la Biblia menciona talento como una moneda. ¿Cuántos entienden lo que es un talento? Ya, ustedes conocen que es una moneda, ¿cierto? Entonces entendían mal, no es una moneda, es una porción de heredad. Siervo amado, el talento no era una moneda que se podía llevar en el bolsillo. Un talento de plata equivalía a 6.000 denarios. Escúchenme bien, 6.000 denarios. Ya, el denario era una moneda que se le pagaba a un trabajador por el día de trabajo. O sea, un talento equivalía aproximadamente a 20 años de trabajo. O sea, no era una moneda, era una gran cantidad de dinero. ¿Cuánto quisieran tener en este momento? Lo equivalente a 20 años de trabajo. ¿Ya? Entonces, siervo amado, era una porción de heredad, una porción económica que equivalía a mucho dinero. Y ustedes conocen la parábola de los talentos. A uno dice que le entregó 5, a otro le entregó 2, pero a uno le entregó solamente un talento. Pero esto no era poca plata, era mucha cantidad de dinero. Y en el antiguo tiempo, siervo amado, la manera de guardar el dinero era escondiéndolo. ¿Cuántos han visto películas de piratas? Ya, y los piratas, ¿qué hacen siempre? Buscan tesoros que enterraron, ¿cierto? Era lo que pasaba un poco en el tiempo bíblico, hermano amado. Ya, porque como no había banco, ellos enterraban su dinero de una manera para guardarlo. Ya, era la manera de guardar el dinero, era equivalente a ponerlo en el banco. Ya, sin intereses, obviamente, pero guardaban el dinero. Entonces, cuando uno habla de que a uno solamente le dio un puro talento, no es que a este lo menospreció. Si en realidad la cantidad de denarios era enorme. Vuelvo a decir, 6.000 denarios. Un talento de plata equivalía a 6.000 denarios. Eso quería decir que eran 6.000 días de trabajo, lo que aproximadamente da incluso un poquito más de 20 años de sueldo. 20 años de sueldo. Entonces era una enormidad. ¿Qué me puede traer el ofrendero? Tráiganme el ofrendero, por favor, ayúdenme un poquito. No vamos a pedir la ofrenda todavía, no me han dicho nada. Pero imagínense esto lleno de denarios. Una cantidad
de dinero tremenda. Con 20 años de trabajo, tú fácilmente te podrías comprar una casa. Te podrías comprar, no una casa, quizás una casa en la ciudad, una casa en el campo y una casa en la playa. Y quizás tener incluso un caballo, una moto, una bicicleta. Y te alcanza a comprarte una mula, quizás, el siervo amado, con 20 años de sueldo, de mucho dinero. Ahora, quiero ir y jugar un poquito con esto, que tiene gran valor, que tenía consigo una porción económica poderosa, como algo que en realidad todos quisiéramos. Si yo le dije a quién quiere tener mucho dinero, no, qué poco, solamente el hermano aquí y yo, los únicos dos que queremos tener dinero. ¿Todos los demás quieren ser pobres? ¿Ah? ¿A ustedes les gusta que los llamen de la tienda y les digan, oye, ven a pagar la cuenta? ¿Ah? Entonces, siervo amado, era mucha cantidad de dinero. Ahora miren, si tú buscas en el diccionario la definición de talento, y aquí vuelvo a decir, quiero jugar un poquito porque no tiene que ver simplemente con dinero, tiene que ver con una capacidad. Cuando tú hablas de talento, estás hablando de una capacidad. Y talento, la palabra en el diccionario dice que es la capacidad, inteligencia o aptitud natural para desempeñar una actividad en forma exitosa o exitosa. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser exitosos en la vida? Ya, estamos entrando de lleno a la palabra. Entonces, Dios tiene planes de bien para nosotros, que son planes de éxitos, no de calamidades, no de destrucciones, no de fracasos. Dios ha pensado en ti de una forma en que tú tengas la capacidad de gobernar todas las cosas para que en tu vida te vaya bien y te vaya de manera exitosa. Mira, dice que toda promesa trae consigo un bienestar o un fin que tiene que ver con el éxito. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya mal, bien. ¿Y bien es éxito o es fracaso? Entonces, dice que si nosotros leemos la palabra y en ella meditamos de noche y de día, haremos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos va a salir mal. Dice que nos va a salir. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Fracaso o éxito? Entonces, ¿cómo Dios va a provocar todas estas cosas? A través de lo que nos ha dado. Y nos dio capacidad de entendimiento. Y nos dio capacidad de raciocinio. Y nos dio capacidades de pensar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen TikTok? Ya, ¿cuántos tienen Instagram? Fotolog todavía ya no funciona, ¿cierto? No, ese ya no funciona. Ya, ahí me fui para abajo. Es que yo me quedé en el Facebook. Yo no tengo ni TikTok, ni Instagram, ni nada. No sé usar nada de ello. Ya. Ay, hasta a veces me hablo por Messenger. ¿Ya? Ahora, estas redes sociales lo que han provocado en este tiempo es una revolución en el cuanto a poder entender que hay personas que se dan a conocer de manera masiva y que eso provoca que tengan éxitos y que tengan poder incluso adquisitivo y hoy los miran como personajes grandiosos. Así hay gente, jóvenes que hoy quisieran ser como estos jóvenes famosos de TikTok o de Instagram. ¿No es así? Yo tengo a mi hijo, el profeta Mateo, que en su momento de mundano empieza a buscar a un tal Mr. Beast. Me dice, papá, este es millonario, me dice. Ya, este tiene de todo. Ya, este es famoso. Y ahora anda detrás de uno que cocina. Ya, ni me acuerdo el nombre. Ya, ¿cuántos conocen a algún famoso a través de las redes sociales? Ya. ¿Y cuántos en algún momento le ha pasado así? Me gustaría tener el éxito de este.
me gustaría alcanzar lo que este tiene. Me gustaría tener, yo veo, me ha mostrado mi hijo videos de Mr. B sacando agua en el África, ¿ya? Y dándole de beber a gente que no tenía agua. Y yo digo, si este es mundano, apartado del Señor, ¿cuánto más uno de nosotros tuviera la capacidad o el talento que él tuvo para poder conseguir lo que consiguió? ¿Cuántas cosas haríamos? Pero hay un problema. Y la pastora lo decía, yo llegué justo en el momento que la pastora decía, los cristianos son flojos. Y yo le agregaría a ese flojo, porque estoy hablándole a jóvenes, estamos entre jóvenes, ya, estamos gente joven acá. Entonces, uno de los grandes problemas, aparte de la flojera, es el miedo. El miedo. Y el miedo, ¿qué es lo que hace? Paraliza. El miedo es el camino al fracaso. Y estamos hablando de talento, estamos hablando de éxito, estamos hablando de capacidad, inteligencia para poder llegar al éxito. Ahora, el miedo te paraliza. Y este ha sido un gran problema en la iglesia. Y un gran problema en los jóvenes de la iglesia. ¿Y por qué te digo esto, siervo amado? Porque joven fui, ya me están saliendo canas y yo he visto el mover de las edades. Yo por misericordia sirvo al Señor desde antes que naciese. Oh, es tremendo. ¿Ya? Porque ya en la guata de mi madre saltaba con la alabanza de aquel entonces. Juan vio el número de los redimidos. Esas eran las canciones de moda en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, y tuve el privilegio de nacer en lo que muchos denominan como la cuna de oro. De oro no tenía nada, siervo amado, pero nací en una cuna del Evangelio. ¿Ya? Y he tenido la oportunidad de crecer en la iglesia y fui parte de la escuela dominical de niños, y después de los preadolescentes, y después de los adolescentes, y de los jóvenes, y después de los adultos. A los 19 años ya fui llamado al diaconado, ya a los 15 años estaba liderando jóvenes a nivel nacional, siervo amado. Yo a los 21 años ya había viajado a 4 países predicando el evangelio, siervo amado. Entonces, escúchame, conozco todo mi Chile, desde Arica hasta, conozco hasta Valdivia predicando. Conozco un poco más allá hasta Chiloé, pero no predicando, pero hasta Valdivia he predicado desde Arica a Valdivia. Y yo siento, y le digo a mis hijos, yo tengo 2 hijos, ya la Francisca de 14 años y el Mateo de 11, y yo les digo, apasionense por el reino. Porque cuando la gente me dice que el reino es aburrido, yo no concuerdo con eso. Toda mi juventud fue una juventud alegre, viajando, conociendo, exaltando el nombre del Señor, pudiendo ministrar, siendo ministrado, aprendiendo, enseñando. Entonces yo lo he pasado bien. ¿Y cómo lo he pasado bien, siervo amado? Yo puedo transmitir esto y decirle, oiga, pásenlo bien ustedes, no se aburran en la iglesia. También creo que Dios de alguna manera vio mi interés y mi corazón, que me dio un tremendo premio. ¿Qué premio? Me hizo conocer a mi esposa en la iglesia. Porque yo no tuve que salir a buscarla a la disco, siervo amado. No tuve que salir a buscarla al parque. Yo la conocí adorando. Yo la conocí bendiciendo el nombre del Señor. Y a una vez que la conocí, cuando me di cuenta que ella tenía más capacidad de amar a Dios que a personas, incluyéndome yo, me enamoré. Porque yo necesitaba a alguien que no me amara a mí por sobre todas las cosas. Necesitaba a alguien que amara a Dios por sobre todas las cosas. Porque el mismo ejercicio lo he practicado yo. Amo a mi esposa, pero a Dios lo amo por sobre todas las cosas, incluido mi esposa. Entonces, cuando tú te metes de lleno en el reino, tienes que comenzar a vivir victorias. Como tu vida cristiana evangélica, canuta, llámenlo como quieran, va a ser de puro fracaso, de puras pérdidas, de puras derrotas, de pura angustia. ¿Cómo vaya a estar llorando porque te dejó ese
Hijo de Satanás, siervo amado, no se llora por ello. Porque le echamos la culpa a Dios de lo que Dios nunca permitió, siervo amado. Traemos a Dios, Señor, ¿y por qué me dejó y si yo nunca te lo di? Y es una cosa que pasa. A mí me gusta que los jóvenes se conozcan en la iglesia. Y que amen a Dios. Y que adoren a Dios. Y que se respeten. Conforme a la palabra lo establece. Ahora volvamos al tema. Hay talentos que Dios puso en ti. Pero que a veces el miedo no está permitiendo que los ejecutes. Y has puesto tu mirada de una manera equívoca en cosas que no tienen sentido, de las cuales Dios no te llamó. Dios te llamó a tener éxito en el reino. Dios te llamó a conquistar en el reino. Dios te llamó a ser prosperado en el reino. Nada de lo que tiene el mundo puede ser comparado con lo del reino de Dios. Nunca cambien lo eterno del reino por cosas momentáneas del mundo. Por lo tanto, para que eso pueda ser provocado, tienes que aprender a cambiar tu mirada. No puede estar tu mirada en las cosas ni en la gente del mundo. Yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, dicen los niños. Yo quiero ser como Messi. Yo quiero ser, no sé, como Mr. Beast. Vuelvo a decir, no sé qué otros famosos youtubers podrá haber por ahí. Y pregunto, ¿cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren seguir los pasos del verdadero maestro? El único superhéroe, el mayor de todos, aquel que tiene un nombre que está por sobre todo nombre. Entonces no podemos seguir redes ni movimientos seculares. Tenemos que poder aprender a poner nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitemos, entonces va a venir por añadidura. Porque será el éxito por el cual Dios te va a proveer y provisionar y bendecir. Por cuanto tu corazón está pegado a Él y no a las cosas terrenales. Pero ¿qué hacemos? Escondemos nuestros talentos. Hay jóvenes que hacen videos tan hermosos. Hay jóvenes que saben hablar de manera tan elocuente, pero hablan puras tonteras. Hacen videos de Shakira, mira vos, de Karol G. ¿Qué me importa, Karol G? Siervo amado. Cuando necesitamos extender el reino de Dios y su justicia. Cuando nuestro vocabulario debería ser de los grandes hombres de Dios, de las grandes mujeres de Dios y de seguir los pasos del gran maestro. Pero no, es que me van a avergonzar. ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Y qué van a decir los del trabajo? Que soy un fanático. ¿Y qué van a decir mis vecinos? ¿Y qué va a decir mi mamá? Que es mundana todavía. Oh, si subo un video de cristiano. ¿Qué van a decir mis amigos? Miedos. Miedos, siervo amado. Cuando Moisés tomó la vara, dice que la vara de Moisés provocó milagros espectaculares y grandiosos. Con él sacó agua de la roca, con él abrió el mar rojo, pero dice después la palabra que esa misma vara no era de Moisés, dice que era la vara de Aarón. Dice, por cuanto Aarón tenía la vara en su mano, su vara en su mano, y era la misma vara de Moisés. Entonces la pregunta era, ¿de quién era la vara? ¿Era de Moisés o era de Aarón? Pero dice que cuando estaba en la montaña y las fuerzas le faltaban, y dice que se levantaron dos hombres que vinieron a levantarle las manos a Moisés. Dice que Moisés cargaba en su mano la vara de Jehová. Entonces, ¿de quién era la vara? ¿O era de Moisés? ¿O era de Aarón? ¿O era la vara de Jehová? Si están hablando de la misma vara. ¿Sabes? La vara siempre fue de Jehová. Lo que pasa es que Moisés ni Aarón lo entendieron. Y quizás tú tienes una vara hoy que no entiendes. Quizás hoy tienes sobre tu mano un talento que no entiendes. Él no dice, yo escondí mi talento. Dice,
¿Qué dice? Escondí tu talento. No escondí mi gracia, escondí tu gracia. No escondí algo mío, escondí algo que era tuyo. Has estado escondiendo no un talento que es tuyo, has estado escondiendo un talento que Dios te puso para que sobresaliera sobre todas las cosas, porque esa es la promesa. Dice que escogió a lo más vil, pero no para que siguiera siendo vil, lo escogió para que sea lo más grande de todos los pueblos de sobre la tierra. Entonces el talento que te dio, la riqueza que Dios te dio, es para que sobresalgas, no para que te mimetices en el mundo, sino para que seas distinto al mundo y mayor que el mundo, pero con lo que Dios puso en tu mano. O no estás escondiendo tu talento ni tu gracia, estás escondiendo la gracia que Dios te ha dado. Soy buena para conversar donde me paro. Yo conozco varios que me dicen eso. Yo me siento en un colectivo y me pongo a hablar con el de al lado. Voy al consultorio y me pongo a hablar. Yo siervo amado, aquí hablo, pero afuera no hablo mucho. Y si no conozco a alguien, no le hablo. Pero hay gente que donde los poní empiezan a hablar con medio mundo y le sacan información. Siervo amado. ¿Y qué comedia veís? ¿Cuánto calzáis? ¿Dónde te compráis la ropa? ¿Dónde estudiaron tus hijos? Pero lo menos que le hace es predicarle del evangelio. Extenderle el reino. ¿Por qué? Porque esconden su talento. Esconden lo que Dios le dio. El apóstol Pablo en un momento estaba enfermo. ¿Se acuerdan ese episodio? ¿Y qué le dice Dios? Cuando Pablo ora al Señor, y ni siquiera oró una vez, oró varias veces. ¿Qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia, y la gracia es la evolución del talento. Y uno puede decir, uy, pobrecito Pablito, andaba sanando. Y Dios no lo quiso sanar a él, andaba todo enfermo. No. La gracia es más grande que la sanidad. La gracia es algo mayor a algo que el mundo te pueda dar o algo que necesites en esta tierra. La gracia es sobrenatural. La gracia te hace tener fuerzas cuando ya no te queda ninguna, porque la gracia, el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Entonces cuando Dios le dice, bástate de mi gracia, no le está diciendo, no te voy a sanar, sino que le dice, Pablo, te voy a dar algo más grande que la propia sanidad que tu cuerpo necesita. Porque quizás en sano te podés apartar de mí, pero esto te va a hacer depender de mí. Y lo que te voy a dar yo son más fuerza, más victoria, más poder, más unción. Te voy a dar gracia. Por eso Pablo se paró en un momento y dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles que estuvieron antes de mí y que están hoy quizás batallando en sus guerras, en campos de batalla, predicando el evangelio, pero he predicado más que ellos, he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, hay un talento que está en ti, que tienes que evolucionar, pero tienes que sacarlo de la tierra y tienes que comenzar a trabajarlo. Por eso pensaba en las palabras de la pastora Gina, no nos gusta trabajar como cristianos. Y a veces el cristiano, dice la Biblia, que la mies es mucha, más los obreros son flojos. ¿O no dice así? A veces son pocos. Pero los pocos son flojos, por siervo amado. La pregunta es, ¿por cuánto te has multiplicado este año? Estamos en julio, mitad de año. Estamos viviendo la segunda mitad de este año. ¿Cuántos o por cuántos te han multiplicado este año? Y eso va a demostrar si estás usando tu talento o no lo estás usando. Quizás lo escondiste. Creíste que no era necesario que trabajen los demás, los que tienen más talentos que yo. Pero recuerda que a ti también Dios te vino a salvar, porque es necesario que trabajes el talento que Él te dio. Ahora, siervo amado, Gedeón en un momento
Avancemos en la diapositiva. Dice que en un momento Gedeón es llamado mientras estaba escondido y estaba con miedo. ¿Cierto? Dice que no quería que le robaran lo que había cosechado, porque era un tiempo donde los madianitas venían y empobrecían a Israel. El espíritu de Madián es un espíritu que empobrece. Y dice en el capítulo 6 que Israel empobrecía a causa de Madián. ¿Y la pobreza es éxito? Ahora, ¿Gedeón tenía talento o no tenía talento? Si estaba cosechando y estaba limpiando el trigo. O sea, había talento para producir, para ganar, para almacenar, pero tenía miedo. Ahora, el miedo no había venido por cualquier cosa. Había un pueblo que lo estaba haciendo prisionero, lo estaba aprisionando, y a cada vez que veía que cosechaban, robaban las cosechas. Y a causa de eso, Israel empobrecía. Y viene, y Gedeón estaba, escúchame hermano, estaba entonces escondido, con miedo a que le robaran, y viene el ángel de Jehová y le habla y le dice: varón esforzado y valiente. Pero ¿cómo le dice varón esforzado y valiente si estaba muerto de miedo? Es que Dios ya sabía los talentos que le había entregado. El tema es que Gedeón lo había escondido. Entonces prefirió tener miedo, y el miedo lo había escondido, tenido bajo perfil y sin provocar nada en el reino. Porque no puede haber reino donde hay esclavitud, y el pueblo de Israel estaba esclavo o vivía como un esclavo, robándoles sus cosechas. Y dice que Dios le habla, le dice varón esforzado y valiente, y él da una excusa que es pobre, da una excusa que es pequeño y que no tiene cómo, pero Dios le dice: mira, escúchame bien, yo ya te di algo. Por eso Gedeón en un momento le dice, y Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. O sea, Gedeón en algún momento le debe haber preguntado a Dios: Señor, pero ya, si tú quieres que yo venza, que yo traiga éxito a la tierra de Israel, que use mis talentos, entonces tienes que darme algo. Algo vas a tener que mandar. No sé si allí hay Joe, a los Avengers, a la Liga de la Justicia, pero alguien vaya a tener que mandar para que me ayude. Y Dios le dice: no te voy a enviar a nadie, porque ya te di todo lo que necesitas para vencer. Por eso le dice: ¿con qué fuerza voy a ir? Con la que tienes. No había nada nuevo. No había nada nuevo, no había una porción doble del Espíritu, no había un relámpago poderoso que lo iba a convertir en flash. Mira, escúchame bien, no había una fuerza sobrenatural, no le creció el cabello para hacerse como Sansón. Le dijo: mira, con la misma fuerza que tienes para llorar, úsalas para vencer. Y te prometo, dice el Señor, los versículos que vas a vencer a estos madianitas como si vencieras a un solo hombre. Pero el miedo no lo dejaba usar su talento. ¿Venció Gedeón? Sí. Con un ejército de 300, venció 135,000 madianitas. ¿Con qué? Con las fuerzas que ya tenía, si Dios nunca le dio nada nuevo. Pero él lo había escondido. ¿Dónde? Estaba escondido en el lagar. Ahí escondía su talento. Trabajaba en lo que sabía trabajar. Separaba el trigo de la paja, pero escondido. Y cuando venció Gedeón, no venció solamente la familia de Gedeón. Fue libertado todo Israel a causa del talento que tenía Gedeón. No sé si me están entendiendo. Por eso dice: Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y dice después: los vencerás como a un solo hombre. ¿Cuál era el problema? Tenía miedo. Y el miedo no lo dejaba usar su talento. Avancemos. Dice la palabra despierta, Jabo.
Hechos capítulo 5, versículos 5 y 6. Mira, escúchenme esto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Ese expiró, dice muerte. Murió. Y vino un gran temor. ¿Y qué hace el temor? Paraliza, era un tiempo de ofrenda. Dice que ofrendaban sus casas, pero estos quisieron engañar y tentaron al Espíritu Santo y a causa de eso murieron. Y cuando cayeron muertos delante de los apóstoles, dice que la iglesia completa le cayó sobre ella un gran temor. ¿Qué hace el temor? Te paraliza. ¿Qué hace el temor? Te esconde. ¿Qué hace el temor? Por miedo escondí mi talento. Pero ¿qué dice? Sobre todo los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacaron la muerte de aquel lugar. ¿Quiénes fueron los que sacaron la muerte? Cuando sacaron la muerte, sacaron el miedo, sacaron el esconderse, sacaron el temor. ¿Quiénes fueron? Los jóvenes. ¿Y qué haces con miedo, joven? ¿Qué haces con miedo, señorita? Si Dios te ha dado capacidad que a otros no les ha dado, ustedes no pueden tener miedo al fracaso, no pueden tenerle miedo a equivocarse. Ustedes busquen el reino de Dios con todo, sino para qué. Y verán que Dios usará sus talentos para quitar de la iglesia, para quitar de la religiosidad todo olor a muerte. Porque donde Dios está, ahí hay vida. Y lo vivo crece, por siervo amado. Lo vivo crece. No sé por qué vivimos eras de jóvenes apagados. Vamos a evangelizar. ¿Para qué? Vamos a las plazas. ¿Y para qué? Una vez estaba en Putaendos predicando el evangelio en la plaza pública y salió el cura y dijo: aquí no se predica porque hay una iglesia católica. Y le dije al cura: porque hay una iglesia católica, voy a seguir predicando el reino de Dios para traerlo de las tinieblas a la luz. ¿Que eres atrevido? No, no soy atrevido, pero yo me fui llamado a obedecer a Dios antes que los hombres. Pero el problema es que no tenemos ganas. Y nos dicen: va a llover. Como va a llover no hay, entonces mejor no salgamos. Que quizás va a temblar. Que como va a temblar quizás, entonces no salgamos. Es que va a salir el arco iris. Qué bonito el arco iris. Como va a salir el arco iris, no salgamos, miremos el arco iris. ¿Sabes por qué? Porque hay una generación que el enemigo ha atemorizado y que no está entendiendo que lo que porta no es humano, lo que porta no es terrenal, lo que tú portas viene del cielo. El talento que estás escondiendo no es tu talento. No te lo ganaste en la universidad, no lo compraste en el supermercado, no lo canjeaste con las tapitas de Coca-Cola. Mira, no te salió en la tapa del yogur. A ti Dios te apuntó y dije: a este, antes que naciese desde el vientre de su madre, lo santifiqué y le di talento para ser profeta en las naciones. ¿Qué naciones si no hay salido ni de tu cuadra, siervo amado? No, que quiero ir a la India a predicar. No le predicáis ni a la India que vive en la esquina, siervo amado. Quiero ir a China a evangelizar. Ni cuando compráis sushi predicáis, siervo amado. ¿Quiénes fueron los que envolvieron la muerte y lo sacaron? Es tu responsabilidad, joven. No puedes dejar que el reino muera. No puedes dejar que las generaciones sigan bajando sus brazos.
No puedes dejar, siervo amado, que los antiguos vean cómo pasan las generaciones y no nace el que va a venir a traer salvación a los confines de la tierra. No puedes dejar que el tiempo pase y no hacer nada en favor del reino de los cielos. Dios no patrocina, Dios no auspicia fracaso, Dios solamente auspicia victorias. Y si Dios te llamó hoy día para ser un radical, tienes que entender que lo radical no se te va a acrecentar en el sillón de tu casa, ni acostado en tu cama. Que necesitas ponerte en la posición del reino, ponerte delante. Hoy Dios necesita de una generación que vuelva a arder y que pueda decir: heme aquí, Señor, si nadie más quiere ir, yo quiero ir. Si nadie más quiere trabajar, yo quiero trabajar. Pero no entretenido con el celular, no entretenido viendo los talentos y las gracias de gente mundana. Y hay practicado el paso de Karol G. Y te veis bailando como la Shakira. Y mientras haces eso, el enemigo sigue burlándose del reino. El enemigo sigue turbando al pueblo y sigue atemorizando el reino de Dios. Hoy se ha vuelto a levantar un Goliat en esta generación que grita y dice: ¿y dónde están? ¿Dónde están los ejércitos de los escuadrones de Jehová que no sean capaces de darme y hacerme frente? ¿Y dónde estamos? Escondidos como el pueblo de Israel. Habían ido a luchar, tenían espada, tenían escudo, tenían casco, tenían caballería, tenían armadura, pero estaban escondidos. Y Goliat gritando: ¿dónde están los escuadrones de Jehová? Con sus talentos escondidos, sin capacidad de reaccionar frente a los ataques del enemigo. Dice la palabra: tuve miedo. Escúchame esto: el mayor fracaso no fue perder el talento, fue no hacer nada con él. Él no perdió el talento, él lo escondió. Pero Dios lo recriminó no por lo que había perdido, sino porque había escondido lo que Dios le había dado. Y no tenía y ni había hecho nada con aquello. ¿Por qué? Por miedo. El miedo, mira, escúchame bien, lo paralizó. Y en su parálisis se acostumbró. Y dijo: mira, no lo perdí. Yo no lo robé. Ni lo desperdicié como el hijo pródigo. Pero no hiciste nada con lo que Dios puso en tu mano. No hiciste nada con lo que Dios puso en tu mano. Me quieren sabotear la prédica, pero no importa. Entiende esto. Mayordomía. La mayordomía de Dios consiste en usar en el propósito lo que Él te ha entregado. No es esconderlo, es usarlo en el propósito lo que Él te ha entregado. Siervo amado, tienes que aprender a usar tu talento. Tienes que usarlo con agradecimiento, con oración, con lectura, con reflexión y aplicación, con gratitud, pero en el propósito. En el propósito. Y aquí quiero que tú entiendas esto, siervo amado. Y préstame atención estos minutos, no sé si podemos avanzar. Aleluya. Dios ha prometido una gloria postrera. Y en la gloria postrera Dios tiene que desenterrar talentos que han estado ocultados durante mucho tiempo.
Porque no puede haber algo mayor cuando lo que Dios te ha dado tú lo estás enterrando. Ya que hay un tema puntual en el tiempo de Esdras, de Nehemías, del profeta Ageo, que es cuando los israelitas, a través de la profecía de Jeremías, el rey Ciro liberta al pueblo y lo manda a reconstruir. Primero el templo, después sus casas, la muralla. Y profeta Ageo comienza a predicar después de esta restauración o restitución o reivindicación en sus tierras. Y dice Esdras capítulo 3, versículo 3, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo del pueblo que estaba alrededor de ellos. ¿Sabes que nunca pudo efectuarse completamente la reconstrucción que Dios había profetizado que tenía que reconstruirse? Aún cuando fueron libertados, no por fuerza, sino por la mano de Dios, a través de Ciro, para que ellos fuesen y reconstruyesen el templo, la muralla y sus casas. Pero el miedo los paralizó. Había un Tobías, un Sanbalat, gente que vino a oponerse, y la oposición siempre va a estar. Siervo amado, sierva amada, siempre va a haber oposición al propósito de Dios. Lo hubo desde el principio y hasta el final de los días va a haber oposición. Pero desde el principio hasta el final de los días, Dios siempre va a salir vencedor, y los que estén con Él van a poder también proclamar victoria. Pero había oposición. Y en este momento había oposición. En las 3:3 dice que ellos tenían miedo a causa de la oposición. Escúchame bien. Esdras capítulo 1, versículo 6 dice: todos sus vecinos los ayudaron ¿con qué? Con plata y oro, todo tipo de ofrendas, ganados. Pero escúchame bien, los talentos eran de plata. Entonces lo que Dios le había dado era talento, vayan y reconstruyan. Pero ellos tenían miedo, y el miedo no los dejaba avanzar ni construir lo que Dios necesitaba y quería construir. Ageo capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Jehová habló por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra